Bueno, ahora sí. Buenas tardes, los saludo de nuevo, bienvenidos a todos. Ya estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook Live. Saludo también a quienes desde la página del Colegio Médico se unen a esta transmisión. Hoy da inicio a nuestro curso superior de consultas frecuentes y patología prevalente, que es abierto a todo el público en cuanto a los contenidos de transmisión y reservado para quienes se inscriban al curso y lo puedan ver también a través de nuestra plataforma de Zoom. Hoy en la primera clase, en el módulo de tocoginecología, nos va a brindar su ponencia la doctora Marina Villagra, quien es colegiada de nuestra institución, médica especialista en tocoginecología y médica de la Maternidad Provincial 25 de Mayo. Este primer módulo de tocoginecología se va a completar el próximo viernes 18 con la segunda clase de protocolos de atención nacional y criterio de derivación que lo va a dar el doctor Edgardo Varela. Al final de la clase, como les dije en la antesala, van a recibir cada uno de ustedes un link en el grupo de WhatsApp del curso, donde hasta el otro jueves tienen tiempo de completar el cuestionario a través de la plataforma de Google Classroom de los contenidos que hoy se den en esta clase. Y así sucesivamente se irá haciendo en todas las instancias hasta completar el fin del curso que tenemos previsto que sea para el mes de diciembre. Renuevo mi agradecimiento en nombre del colegio. Es muy gratificante para nosotros que estén todos conectados, interesados. Y bueno, le doy la palabra a nuestra disertante, la doctora Marina Villagra. Muchas gracias, doctora. La escuchamos. Buenos días a todos. Quería agradecer al Colegio de Médicos por esta oportunidad de poder dar una charla sobre un tema que es importante, aunar criterios con los profesionales, sobre todo del interior. La charla que vamos a dar hoy es sobre control prenatal. Ya comparto la pantalla. La charla sería, como decíamos, de la atención prenatal, clasificación de riesgos y criterio de derivación. Como objetivo de la charla vamos a tener definir uso de guías de atención en el control de embarazo, reconocer la clasificación de los riesgos de las personas gestantes y determinar criterios de derivación de los pacientes desde el interior, sobre todo a la maternidad provincial, que es el único centro de referencia de la provincia. Como definición del control prenatal, es una serie de entrevistas o visitas programadas de la persona gestante con los integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza. Esta charla está basada sobre todo en lo que es el protocolo nacional del Ministerio de Salud de la Nación, donde ahí se definen todas las conductas para un control preconcepcional, prenatal y puerperal, y sobre todo una guía de recomendaciones de la OMS que salió en el año 2019, donde están todas las principales recomendaciones en la atención prenatal y también sobre el parto. Esta guía fue realizada para mejorar la calidad y reducir las complicaciones y desigualdades de las personas gestantes. Los requisitos del control prenatal tienen que ser algo que sea realizado de manera precoz, o sea, la primera visita debería ser en el primer trimestre del embarazo. Tiene que ser periódico, que eso va a variar según los factores de riesgo de cada paciente, eso lo definimos teniendo en cuenta las características de cada persona. Pero como mínimo, la Organización Mundial de la Salud pone que hasta el año pasado ponía que tenían que ser como mínimo 4 y ahora lo subió a 8. Pero en el contexto de pandemia se define como un control prenatal oportuno y completo que sea por lo menos en 5 visitas. Y que tiene que tener una amplia cobertura.
Dentro de los objetivos que tenemos del control prenatal es sobre todo brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza, prevenir y diagnosticar y tratar complicaciones del embarazo, vigilar el crecimiento y vitalidad del feto, detectar enfermedades maternas y subclínicas, aliviar molestias y síntomas asociados al embarazo y preparar sobre todo a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. Que este aspecto a veces lo subestimamos y nos dedicamos únicamente a la parte médica o de controles de la parte del examen físico, pero también tenemos que tener en cuenta que debe ser realizado de una manera integral, teniendo como definición, como se lo define a la salud, desde un aspecto físico, psíquico y social. Y hay distintos objetivos específicos que cumplir en el control prenatal, como ser desde la confirmación del embarazo, que se realizan para eso exámenes clínicos, ya sea análisis de orina, de sangre o ecografía, mejorar la calidad del control prenatal utilizando algunas tecnologías apropiadas que la vamos a ver a continuación, obtener datos para planificar el control prenatal, que en nuestra provincia se está empleando el sistema informático perinatal, que es una recomendación dada por el Ministerio de Salud de la Nación, contar con una hoja de ruta que guía al prestador para brindar una atención prenatal de calidad, haciendo siempre en cada control, en cada visita, la historia clínica perinatal. Y sobre todo detectar riesgo en la población, teniendo en cada control una evaluación del riesgo perinatal. En este mismo protocolo tenemos distintas actividades que son las que se realizan generalmente en todos los controles del embarazo, como siempre evaluar el estado nutricional materno mediante la antropometría, definiendo el índice de masa corporal, investigar los estilos de vida, interrogar sobre el tabaquismo, drogas, alcohol y violencia, detectar el impacto que puede tener las infecciones de transmisión vertical, la vacunación, el examen bucodental, examen de mamas, el Papa Nicolau para disminuir la incidencia del cáncer de cuello, determinar el grupo sanguíneo y factor para pesquisar sobre la posible incompatibilidad sanguínea, determinar niveles de hemoglobina, tratamiento con hierro y ácido fólico, examen de orina y urocultivo para descartar proteinuria, glucosuria y bacteriuria, determinar la glucemia, prueba de tolerancia para detectar diabetes mellitus y gestacional. Todo esto puede ser realizado en los primeros controles y a partir del tercer trimestre empezar a pesquisar movimientos y frecuencia cardíaca fetal, confirmando vida fetal, evaluar la contractilidad uterina, la presencia de edema, evaluar el crecimiento fetal mediante la altura uterina, la ganancia de peso materno y la ecografía. Y en las últimas semanas debemos pesquisar las presentaciones fetales y detectar posibles distocias pélvicas. Nuestra atención del cuidado prenatal debe ser basado en 10 principios que fueron definidos por la Organización Mundial de la Salud, que son el no ser medicalizado, o sea, dar medicación solamente cuando es realmente necesario, hacer uso de una tecnología adecuada, que sea basado en la evidencia, regionalizado, que vamos a verlo más adelante cómo se regionalizó en nuestra provincia, multidisciplinario, ser integral, como dije anteriormente, centrado en la familia, incluso aún en este contexto de pandemia, no debemos dejar de tener en cuenta que la paciente tiene derecho a estar acompañada en todo el embarazo y también en el nacimiento. Ser apropiado a pautas culturales según las costumbres de cada lugar y tener en cuenta la toma de decisión de las mujeres, respetar la privacidad, dignidad y confidencialidad.
Así podemos dividir estas 5 consultas. La primera, como dijimos, tiene que ser realizada en las primeras 12 semanas, la segunda entre las 22 y 24, la tercera entre las 27 y 29 semanas, la cuarta 33-35 semanas y la quinta en las 38-40. Obviamente que esto es algo básico y se va adaptando según a las características de cada mujer que cursa según sus complicaciones o patologías que se suman al embarazo. Dentro de las actividades que son imprescindibles en el control prenatal está la elaboración de la historia clínica, identificación de signos y síntomas de alarma, que esto lo vamos a ver como que es la captación de la detección de factores de riesgo para clasificar si es un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo, y siempre en cada visita al control vamos a realizar lo que es la medición, el registro, la interpretación y valoración del peso, talla, la presión arterial, evaluar el riesgo obstétrico y determinar si hay un crecimiento uterino adecuado. Aparte siempre está lo que desde el primer control debemos prescribir el hierro, ácido fólico y medicamentos según las condiciones de la paciente, realizar el calendario de vacunación y promocionar la consulta sobre todo lo que son los puntos de lactancia materna exclusiva, planificación familiar y autocuidado de la salud. La primera consulta tiene que ser realizada previa a las 12 semanas, eso es lo ideal. Allí debemos poder calcular la edad gestacional y definir la fecha probable de parto. Es sumamente importante aquí identificar los factores de riesgo, porque acá nos va a permitir saber cómo vamos a planificar ese control prenatal, si es algo de bajo riesgo, o si debemos ya derivarlo a un centro de mayor complejidad donde se haga atención de un riesgo mayor. El índice de masa corporal, la toma de presión arterial, descartar incompatibilidad de grupo y factores RH, ver si la paciente tiene anemia desde el comienzo del embarazo, solicitar todo lo que es la serología, que lo básico es solicitar las enfermedades de transmisión sexual como sífilis, HIV, hepatitis B y las otras enfermedades que pueden hacer infecciones en el embarazo, como ser toxoplasmosis, Chagas. Ofrecer también, aquí podemos ofrecer lo que es el screening del primer trimestre, que esto es un estudio que se realiza para poder detectar cromosomopatías, cardiopatías, y si existe algún riesgo mayor de poder tener preeclampsia o también restricción del crecimiento. En la parte pública se está haciendo desde una primera etapa donde se captan pacientes con alto riesgo de preeclampsia y se les ofrece hacer la primera ecografía. Si no, se está haciendo en la parte privada, que eso siempre tenemos que ofrecerlo en el primer trimestre. También debemos realizar un Papa Nicolau, suplementación de hierro y ácido fólico. Luego en la segunda consulta vamos a tener los resultados de los estudios solicitados, información sobre la posibilidad de preparación del parto, planificación familiar, lactancia, derechos sexuales. Este último punto debemos plantearlo siempre en todos los controles. Y entre las 20 y 25 semanas realizamos la segunda ecografía, que sobre todo estudiamos anomalías estructurales, donde se detectan la mayoría de las malformaciones fetales, y se define también algunas cuestiones como la placenta, la ubicación de la placenta para saber en algunas mujeres con cesáreas previas, y otras características que son importantes para definir cómo va a seguir el control prenatal. Y en lo que son las primigestas, también en este periodo se puede empezar a solicitar lo que es la proteinuria de 24 horas o índice proteinuria-creatininuria, ya que se considera que las primigestas tienen un mayor riesgo de presentar una preeclampsia.
A las 28 semanas, una de las acciones que podemos indicar es en pacientes con RH negativo que no estén sensibilizadas, o sea que son de bajo riesgo, se puede indicar la vacuna anti-RH negativo en caso de ser necesario. Y se realiza entre las semanas 24 y 28 la prueba de tolerancia de la glucosa, que es la que nos va a poder definir cuáles pacientes tienen diagnóstico de diabetes gestacional, nos ayuda a definir esto, para poder así referirlas a tiempo para un control adecuado según su patología. Ya en el último trimestre, entre las 34 y 36 semanas, determinamos la posición fetal. Tenemos que evaluar la posibilidad de si continúa la placenta previa. Aquí solicitamos lo que son los prequirúrgicos y los últimos laboratorios. Si hay pacientes de riesgo, se vuelve a solicitar todo lo que es la serología por enfermedad de transmisión sexual, sobre todo VDRL, que está en aumento, y lo que es el SGB, que es un exudado vaginal y un cultivo anal, para definir la presencia del estreptococo materna y así poder hacer la antibiótico profilaxis en el trabajo de parto. Para determinar la posición fetal en esta etapa tenemos las maniobras de Leopold, que tenemos 4 maniobras. En esta está la primera, que nos permite definir el polo superior de la presentación. La segunda maniobra de Leopold para definir el dorso y la situación. La tercera nos permite definir el polo que se ofrece a la pelvis. Y la cuarta, poder ver el grado de encajamiento de la presentación. El Ministerio de Salud de la Nación también definió la cronología de consultas y prácticas prenatales de bajo riesgo en el contexto de pandemia. Esto fue definido hace unos meses cuando se inició la pandemia. Aquí podemos ver que lo que recomienda es que sean 5 consultas y que en cualquier edad gestacional la paciente pueda contactar telefónicamente o por páginas web para poder conseguir turnos en la primera visita o laboratorio o ecografía. Y los controles serían, como dijimos anteriormente, parecido a lo que dijimos anteriormente, en todos los controles se debe realizar un tamizaje de riesgo, que es esto de captar características de la paciente para saber si podemos seguir controlándolo en un bajo riesgo o si es necesario ya derivarla a otro centro de mayor complejidad. En la primera consulta, como dijimos anteriormente, solicitamos todo lo que son los laboratorios, serología, grupo y factor, y constatamos si tiene el calendario de vacunación al día y el control odontológico. En la segunda consulta, que recomienda a las 22 semanas, donde se realiza la segunda ecografía que definíamos como el scan fetal para detectar malformaciones fetales, y terminamos de definir lo que es la vacunación según el calendario. En la semana 28, lo que es la prueba de sobrecarga de P75 para detectar diabetes gestacional, la rutina completa de laboratorio. En la semana 34, lo que ya sería todo el prequirúrgico y el screening de SGB. Y siempre en todas las visitas debemos definir la consejería, sobre todo higiene respiratoria o higiene de los alimentos, limpieza y desinfección de superficies, teniendo en cuenta el contexto de pandemia. Dentro de las tecnologías básicas que necesitamos para realizar un control prenatal está el gestograma, que esto facilita, según la fecha de la última menstruación, poder calcular la edad gestacional y la fecha probable de parto, y este modelo de gestograma también tiene los datos para poder hacer el seguimiento de las contracciones uterinas, el peso materno y el crecimiento del feto por ecografía. Necesitamos también la cinta obstétrica, que ahí tenemos los percentilos de la altura uterina, que tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 91% para detectar una
un crecimiento intrauterino, una restricción del crecimiento intrauterino, cuando no contamos con poder hacer más seguido las ecografías, y también el detector de latidos y la posibilidad de realizar ecografía. Este es el carnet perinatal, que es el que recomienda el Ministerio de Salud que hagamos en todas las mujeres embarazadas. Esto consta de dos partes, uno del embarazo en sí y otro del evento obstétrico. En la primera parte tenemos todo lo que son los datos filiatorios, los antecedentes de la paciente, tanto personales, familiares y obstétricos, y los datos de laboratorios o estudios que vamos realizando, como así también de cada visita del control prenatal. Y en la segunda parte tenemos las características del parto, desde el ingreso, parto, cesárea o aborto, desde el ingreso de la paciente, con todo lo que es cómo va cursando el trabajo de parto y el resultado obstétrico. Y al finalizar el alta de la paciente. Esto es fundamental porque también sirve para cargar datos al SIP, que es el Sistema Informático Perinatal, de donde salen todas las estadísticas, tanto provinciales como nacionales, para poder, desde allí, desde esos datos, poder tener las actividades que se van a hacer en el sistema de salud. También me pareció importante recordar este algoritmo porque es una patología como la sífilis que está en aumento y debemos tener en cuenta que cuando tenemos que la BDRL debe ser solicitada en la primera visita prenatal, y cuando tenemos una BDRL positiva en la primera visita, ya debemos iniciar la penicilina en ese momento, no esperar la confirmación de lo que es si es o no sífilis, para poder empezar ya el tratamiento. Si después es negativo, se lo considera como un falso positivo, pero está la posibilidad de que al ser positivo ya iniciamos el tratamiento, que se recomienda por nuestra población que sea 3 dosis separadas por una semana de penicilina benzatínica intramuscular de 2.400.000. Y también evaluar, evaluar y tratar las parejas sexuales. Si es negativo, como estamos en una población de alta prevalencia, debemos repetirlo también en el tercer trimestre y en el puerperio. También otro tema que tenemos que tener en cuenta, que es importante detectar a tiempo, es la diabetes gestacional, donde acá sabemos que se define como diabetes gestacional cuando hay dos determinaciones mayores a 100 miligramos por decilitro. Ahí estaríamos en presencia de diabetes gestacional, o si no, si cuando hacemos la prueba de tolerancia a las 24 o 28 semanas nos da un valor mayor a 140 miligramos por decilitro. Si este es menor a 140 a las 24 o 28 semanas, si la paciente tiene un alto riesgo, como factores de riesgo predisponentes a diabetes, debemos repetirlo entre las 31 y 33 semanas. También es un punto importante para recalcar que debemos promocionar lo que es la lactancia materna, ya que como recomendación del Ministerio de Salud de la Nación y otros organismos como la OMS, la consideran que debe ser hasta el 6º mes como lactancia materna exclusiva, por todos los beneficios que tiene para el recién nacido. Entonces, en cada control prenatal debemos identificar cuáles mujeres están en riesgo para la lactancia por fracasos anteriores, trabajo fuera del hogar, informar sobre los beneficios de la lactancia, entre otras actividades. También tenemos que definir lo que es el puerperio, que es el periodo en el que se producen las transformaciones progresivas, tanto anatómico-funcional, que hacen regresar todas las modificaciones gravídicas. A este periodo lo podemos dividir en lo que es el puerperio inmediato, que comprende las primeras 24 horas posteriores al nacimiento, el puerperio precoz, del segundo al 10º día postnatal, el puerperio alejado del día 11 hasta los 42 días,
y el puerperio tardío, que abarca hasta el día 43, desde el 43 a los 60 días, posteriores al nacimiento. En esta diapositiva la puse para que recordemos que la OMS recomienda que para prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro, que tomen las pacientes embarazadas el suplemento diario bioral de hierro y ácido fólico, como así también en aquellas poblaciones que tienen una dieta baja en calcio, recomienda el suplemento diario de calcio para disminuir el riesgo de preeclampsia. En cada control prenatal también tenemos que definirle a la paciente que debe tener en cuenta signos de alarma, como ser el sangrado vaginal en el primer trimestre, dolor abdominal, náuseas y vómitos incontrolables, que si se dan deben consultar inmediatamente. En el segundo trimestre estos signos de alarma van a ser sangrado vaginal, salida de líquido, cambios en el aspecto del flujo vaginal, disuria o contracciones uterinas. Y en el tercer trimestre, sobre todo la ausencia de movimientos fetales, edemas en pies, manos y caras por la mañana, todos los síntomas que son de preeclampsia, cefalea, visión borrosa, acúfeno, salida de líquido por canal vaginal, contracciones uterinas, sangrado, disuria. Así en este protocolo están definidos en estos cuadritos qué tenemos que hacer según cada edad gestacional y cada visita que hagamos, como ya lo expliqué anteriormente. Otro punto que es importante definir, sobre todo en el control prenatal, desde el comienzo del control prenatal, es la detección de riesgos. Siempre debemos tener en cuenta esta clasificación donde definimos lo que es el embarazo de bajo riesgo, del cual se separa del alto riesgo. El embarazo de bajo riesgo es cuando no se presenta ningún otro factor de riesgo o antecedente de la paciente que pueda corresponder a que aumente la morbimortalidad del embarazo en sí. Entonces aquí es fundamental que el nivel primario de atención sea bien organizado para poder captar precoz la paciente embarazada y tener una derivación oportuna a los niveles de mayor complejidad. También tenemos que efectuar el control de embarazada de bajo riesgo y control de posparto y ofrecer y controlar la planificación familiar. Como alto riesgo tenemos que tener en cuenta, nosotros para una mejor organización en la maternidad provincial lo dividimos en mediano riesgo y alto riesgo, pero todos aumentan el riesgo del embarazo. En el mediano riesgo está todo lo que son el antecedente de 1 y 2 cesáreas, cirugías pelvianas previas, masa pélvica, antecedente de parto pretérmino, porque está visto que se pueden hacer algunas acciones o actividades durante el embarazo para prevenir que vuelva a suceder un parto pretérmino. Si tiene antecedentes de hemorragia de la primera mitad y enfermedad de transmisión sexual. En el alto riesgo se tienen en cuenta los antecedentes obstétricos, cuando hay antecedente de muerte fetal neonatal previa, 2 o más abortos espontáneos consecutivos, un peso al nacer menor de 2,5 kilos y 4 kilos, trastorno hipertensivo preeclampsia en los embarazos anteriores, 3 o más cesáreas previas. También tenemos en cuenta los antecedentes del embarazo actual, como ser si cursa un embarazo múltiple, cuando hay una sensibilización por RH negativo, trastorno hipertensivo en todas las clasificaciones, hemorragia de la segunda mitad, sospecha de trastorno adherencial de la placenta y restricción del crecimiento intrauterino. Y también si hay, según la historia clínica general de la paciente, si hay cardiopatía, cualquier otra enfermedad o afección médica severa,
Y aquí entra también lo que hacemos como actividades en el consultorio de diabetes, pacientes con diagnóstico definido de diabetes gestacional o pregestacional. También tenemos que tener en cuenta en esta clasificación del riesgo, que a veces lo subestimamos, son los estilos de vida, donde ahí tenemos que indagar sobre el consumo de drogas, que está visto que está relacionado a una restricción de crecimiento, parto prematuro, bajo peso al nacer. También el alcohol con todas las consecuencias que traen tanto en el recién nacido, y los casos en donde puede estar sometida a violencia a la mujer, que está relacionado a lo que es el bajo peso al nacer, parto prematuro, aborto, lesiones físicas y psicológicas, y muerte materna y fetal. En general, siempre se usó un modelo clásico de control prenatal, donde está este modelo de pirámide, que los controles, había un número creciente de controles hacia el final del embarazo, porque acá se suponía que la mayoría de las complicaciones y resultados perinatales adversos ocurren hacia el final del embarazo, sin poderlos diagnosticar precozmente. Pero hace unos años surgió una nueva propuesta, donde se dice que muchas de las complicaciones que pueden aparecer durante la gestación pueden ser detectadas en el primer trimestre, entre las semanas 11 y 14. Teniendo en cuenta esto de la detección de riesgos y sumando también hallazgos ecográficos y en lo posible marcadores bioquímicos en sangre materna. Sobre todo para el diagnóstico o sea, el screening de las pacientes que tienen mayor riesgo de presentar cardiopatías, preeclampsia, cromosomopatías y un mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. Así podemos también clasificar cuáles pacientes van a tener un mayor riesgo de poder presentar preeclampsia en el embarazo, en aquellas que tienen una enfermedad hipertensiva en embarazos previos, enfermedad renal crónica, hipertensión crónica, diabetes mellitus y enfermedad autoinmune. Esto se considera que tienen un alto riesgo de preeclampsia en el embarazo. Y aquellas que cursan el primer embarazo, una edad mayor de 40, un índice de masa corporal mayor a 35, intervalo intergenésico mayor a 10 años, y una concepción por fertilización in vitro, tienen un riesgo moderado de preeclampsia. Otro punto importante en lo que es la atención perinatal es, como le decíamos al comienzo, dentro de los 10 principios de la OMS, que debe ser regionalizado. Sabemos que en Catamarca contamos con 16 departamentos. En el año 2000, de toda la población de Catamarca, el 50% de la población en edad fértil asiste sus partos en instituciones de salud pública. En el año 2011, mediante el Ministerio de Salud de Catamarca, se inició un plan de regionalización de la atención perinatal, donde se definieron por complejidad 5 áreas que debían cumplir un nivel 2 de complejidad, para lo cual se definieron 5 áreas, que son el área 8 de Recreo, el área 9 de Andalgalá, el área 10 de Tinogasta, 11 de Belén y 12 de Santa María, a las cuales deben cumplir con las CONE, que son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales, para poder asistir a partos. Entonces, todas las localidades alrededor de estas áreas deben referir las pacientes embarazadas para finalizar su embarazo en estas áreas, salvo que sea un embarazo de alto riesgo, se deriva a la maternidad provincial. Estas condiciones obstétricas y neonatales esenciales están definidas como que la institución de salud debe tener una posibilidad quirúrgica de procedimientos obstétricos, anestesia general y regional,
poder tener la posibilidad de transfusión de sangre segura, tratamientos médicos para resolver el shock, sepsis y eclampsia, asistencia neonatal inmediata, evaluación del riesgo materno y neonatal y un transporte oportuno. También en la maternidad contamos con lo que es la casa para madres, que tiene una capacidad de albergar a 15 madres que necesiten aguardar el parto o tienen a sus hijos en terapia neonatal y son de localidades alejadas. En este cuadro vemos del año 2010 al 2015, del total de nacimientos de la provincia, casi el 50% está producido son nacimientos producidos en la maternidad. Entonces ahí vemos la importancia que tiene esto de poder coordinar con toda la provincia de cuáles serían los criterios de derivación, definir bien los factores de riesgo y poder trabajar en conjunto. También se definió un formulario para el traslado de pacientes obstétricas, donde consta de una primera parte, que esto lo propusimos para que cada vez que se derive una paciente sea con este formulario. Entonces aquí podemos constar todo lo que son los datos de la paciente, del profesional que realiza la derivación, con los antecedentes personales obstétricos, y todos los métodos complementarios que se le realizó a la paciente en el lugar de origen. Otra parte donde tratamos de resumir según cada causa, que estas son las causas más frecuentes de derivación, como amenaza de parto pretérmino, si se realizó esta medicación, o en ruptura prematura de membrana, hemorragia de posparto y trastornos hipertensivos. Y tiene una segunda parte donde es para un registro de todas las características de lo que cursa durante el traslado de la embarazada y las condiciones al ingreso o a la recepción de la misma.